Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maranielo. Pueden encontrarnos en nuestra página www.ajc.com.ar, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, en nuestra cuenta de Instagram, ajc_arc, contactarse con nosotros a nuestra dirección de mail info@ajc.com.ar y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Todos los martes de 16 a 17 horas los esperamos en Aires Constitucionales en FM UBA y on streaming en www.onradio.com.ar todos los viernes de 19 a 20 horas, live Facebook, YouTube e Instagram con toda la actualidad y el análisis jurídico por especialistas. El 23 y 24 de junio tendrá lugar el 14º Foro de Derecho Ambiental por modalidad virtual, organizado por la Universidad de Belgrano con el auspicio de nuestra asociación y otras entidades. Pasamos a las novedades. Gran preocupación en todo el país por el aumento de la inseguridad y los homicidios en Santa Fe y en particular en la ciudad de Rosario. Esto ha motivado la reunión del intendente Pablo Hapkin con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Horacio Rosati, a quien le ha solicitado mayores recursos para la labor que está desarrollando el Poder Judicial en dicha provincia. Desde el año 2019 que se vienen realizando mesas de intercambio entre los distintos operadores del Poder Judicial por la gran preocupación que existe por el crimen organizado, el narcotráfico, y en tal sentido estas mesas de intercambio siempre estuvieron orientadas a generar una agenda de trabajo en común para facilitar el trabajo entre los fiscales federales y provinciales. En tal sentido es que la Asociación de Juezas y Jueces Federales de la República Argentina estará realizando un encuentro en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario el 12 de mayo. Este encuentro va a referirse al juzgamiento del narcotráfico en el mismo sentido, es decir, de la elaboración de una agenda en común para el combate de este delito tan complejo y con tantas graves consecuencias para la sociedad. Por otro lado, diputados sancionó la ley de cannabis medicinal, ya contaba con la aprobación por parte de la Cámara de Senadores. Esta ley lo que hace es regular la cadena de producción, industrialización y comercialización de el cannabis medicinal con fines industriales y medicinales. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar.
una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Pablo Manili, que es doctor y postdoctor en Derecho, catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, personalidad destacada de las ciencias jurídicas por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2017. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gran honor, un gran gusto que nos acompañe presencialmente en el día de hoy, porque ya hemos tenido otra entrevista durante la pandemia en forma remota. Bueno, la verdad que el tema que usted como especialista, ¿no?, de Derecho Constitucional, el tema que nos convoca y la sociedad muy movilizada respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En primer lugar, bueno, es nuestro más alto tribunal en la República Argentina, el último intérprete de los derechos y las garantías constitucionales. Si usted puede explicarle a la audiencia sencillamente cuál es la función que cumple la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme nuestra Constitución y cómo funciona, cuál es su funcionamiento. Sí, cómo no. La Corte Suprema es un tribunal federal, es decir, solo interviene cuando hay una materia federal de por medio. Normalmente la Corte no va a intervenir en juicios civiles de desalojo o en juicios laborales de despido, sino cuando en alguno de esos pleitos se presenta una cuestión federal. ¿Qué es una cuestión federal? Es una cuestión regida por la Constitución. Puede ser relativa a los derechos fundamentales de las personas o puede ser relativa a algún conflicto de poderes que haya entre los órganos de poder. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la Corte Suprema no es un tribunal de ramos generales, no es el último escalón de una pirámide en la cual uno puede ir ascendiendo a través de apelaciones, sino que es una instancia extraordinaria. Solo va a intervenir en el marco del recurso extraordinario cuando se da una cuestión constitucional. Bien. ¿Cómo funciona la Corte? La Corte actualmente tiene 5 miembros, pero desde hace unos cuantos meses hay una banca que está vacante por renuncia de la única jueza mujer que había, que era la doctora Hayton de Lonasco. Así que en este momento está formada por 4 jueces. Exactamente. Bueno, justamente, ¿no?, el tema de la cantidad de miembros que tiene la Corte, y hay proyectos que ya se han presentado respecto de el aumento del número de integrantes de la Corte, una mirada más federal respecto de su integración, es decir, que haya magistrados que representen el interior del país, las provincias, y también que se incorpore la perspectiva de género. Bien, ¿qué opina usted, doctor, respecto de la
del actual número, digamos, de la Corte. ¿Lo considera usted realmente un número reducido? ¿Considera, como hay algunas opiniones, que la mayor cantidad de integrantes garantiza un mayor grado de equilibrio, por así decirlo, en las opiniones? O sea, que no haya tanta concentración en tan pocas personas las decisiones del tan alto tribunal. Mire, no hay un número mágico para la cantidad de jueces de la Corte. Yo he leído autores que incluso proponen una Corte de 3. Durante muchos años tuvimos una Corte de 5. La Constitución en 1853, el primer texto preveía 9. En 1860 fue reformado y se eliminó el número, quedó librado a una ley. Es una ley del Congreso la que reglamenta la cantidad de jueces de la Corte. No hay un número mágico. 3 sería poco, 15 sería mucho. Yo creo que el número tiene que estar ahí en el medio, 5, 7, 9. Pero ¿cuál es el problema que yo veo? El problema es que a la Corte no hay que tocarla. ¿Por qué? Porque el diseño constitucional argentino está enderezado, apunta a que ningún presidente de la nación pueda nombrar una mayoría en la Corte, sino que cada presidente que llega al poder herede una Corte nombrada por sus antecesores y pueda nombrar durante su mandato a lo sumo 1 o 2 miembros, de modo tal de no alterar la mayoría. Eso es lo que quiere la Constitución. Bien. Que cada presidente, repito, herede una Corte y a lo sumo en su mandato nombre 1 o 2 jueces para que no se altere la mayoría. Por lo tanto, yo siempre desconfío de todo intento de ampliar la Corte Suprema. Hubo 2 momentos en la historia argentina en que se amplió la Corte y los resultados fueron nefastos, Claudia. Sí. En 1960, el presidente Frondizi veía que la Corte le declaraba inconstitucional muchas de sus medidas, dicho sin eufemismos, veía que la Corte mucho no le respondía y la amplió de 5 a 7, más alguna renuncia que se produjo, él pudo nombrar una mayoría de jueces. El resultado fue una Corte realmente floja en cuanto a independencia. Claro. En cuanto a independencia del poder político. Y el segundo ejemplo que tenemos en la historia argentina es directamente nefasto, fue la Corte de los 90, cuando en el año 90 el presidente Menem la amplió de 5 a 9, con lo cual se produjeron 4 vacantes, más 2 renuncias que hubo, motivadas justamente por la ampliación. Ese presidente pudo nombrar 6 jueces en la Corte, y ahí vino la Corte de la mayoría automática, que duró hasta el año 2003, y fue una década, en cuanto a la independencia de la Corte Suprema, realmente nefasta. Entonces, yo siempre desconfío de toda ampliación de la Corte. Segundo tema, ¿una ampliación de la Corte puede hacer que la Corte sea más eficiente? No. ¿Sabe por qué? Porque nuestra Corte funciona de modo tal de que los expedientes van pasando de un juez al otro. No es que se reúnen en un acuerdo, pactan una sentencia y luego la firman, sino que cada uno va redactando un voto a continuación del otro. Entonces, si de 5, que en este momento son 4, la elevamos a 7 o a 9, van a tener que recorrer, cada expediente va a tener que recorrer muchas más oficinas hasta salir la sentencia, con lo cual va a tardar más. Sí. Entonces, tampoco la mejoramos en eficiencia. No la mejoramos en independencia del poder político y no la mejoramos en eficiencia. Los otros 2 puntos que usted decía sí son interesantes. Darle a la Corte una mirada federal es interesante. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay 9 ministros en la Corte y cada uno representa a cada una de las 9 circunscripciones en las que se divide todo el país a los fines de la justicia federal. Claro. Y la mirada de género, por supuesto que hay que incorporarla a la Corte, pero bueno, ya se podría incorporar con la vacante que hay. Ya pasaron unos cuantos meses y no se ha propuesto una candidata mujer para llenar la plaza que dejó vacante la ministra que renunció. Sí. Entonces, no mejoramos en independencia, no mejoramos en eficiencia, sí podríamos mejorar en el aspecto federal y sí podríamos mejorar en el aspecto de género. Ese es mi análisis de estas ideas de ampliación. Bien. También se habla de la falta de especialidad que tienen los jueces de la Corte. O sea, que entienden en todas las materias, ¿no? Sí. Y había alguna opinión por allí. Mire, ese es un mal que tuvo la Corte a lo largo de toda su historia. Sí. Los más grandes constitucionalistas que tuvo la República Argentina no pasaron por la Corte Suprema. Esto es un delirio. En un país serio, los más grandes constitucionalistas tendrían que haber estado en la Corte Suprema. Hablo de Joaquín B. González, de González Calderón,
hablo de Linares Quintana, hablo de Vidar Campos. No estuvieron en la Corte Suprema. ¿Qué hubo en la Corte Suprema? Civilistas, penalistas, algún especialista en historia del derecho, algún especialista en ciencia política. Pero la Corte es un tribunal en esencia constitucional. Yo esto lo tengo escrito de hace años. Yo no digo que no tenga que haber algún civilista, algún penalista, pero esencialmente tiene que haber especialistas en derecho constitucional en la Corte Suprema. En este momento tenemos al doctor Rosati, que es constitucionalista, tenemos al doctor Rosenkrantz, que es especialista en filosofía del derecho o teoría general del derecho, y luego tenemos al doctor Maqueda, que era profesor de historia constitucional, no de derecho constitucional, y al doctor Lorenzetti, especialista en derecho civil. Es decir, si hubiera que nombrar a alguien, yo me inclinaría por nombrar una constitucionalista mujer en la vacante que tenemos hoy. Bien. ¿Cuál es el procedimiento para designar a los integrantes? Bueno, hay un decreto del año 2003, que es el decreto 222, que reglamenta la designación de ministros de la Corte. Ya está violado ese decreto porque ya pasó el plazo que ese decreto preveía después de que se produjo la última vacante. Ya se venció el plazo y el presidente todavía no propuso a nadie. Pero básicamente el presidente propone el nombre de una persona, se publica en la página del Ministerio de Justicia, se abre un periodo para recibir adhesiones e impugnaciones. Quienes pueden adherir o impugnar la candidatura son los colegios de abogados, las asociaciones profesionales, las ONGs o personalidades. Sí. Luego de ese periodo, esta persona también tiene que presentar declaraciones juradas de sus bienes, de su estado financiero, de los clientes que tenía en el estudio, de las asociaciones que integra, para tener una visión cabal de la personalidad de quien va a asumir la máxima magistratura. Y luego interviene el Senado. El Senado tiene que aprobar el pliego de un candidato a la Corte por 2/3 de sus miembros. Es decir, lo que la Constitución en su reforma del año 94 buscó con esta mayoría calificada de 2/3 es que haya consensos. Claro. Es decir, que una mayoría ocasional, que una mayoría ajustada no pueda imponer un candidato, sino que sea necesario consensuar con la oposición. ¿Para qué? Para que salgan los mejores, los más capacitados y los más independientes. Doctor, le voy a hacer una pregunta quizás un poco, sí apuntando a la Corte, pero un poco más genérica. ¿Qué pasa con el divorcio que existe entre la labor de la Corte Suprema y la visión que tiene parte de la sociedad, no toda la sociedad en su conjunto, respecto de la labor que está desarrollando? Porque es muy importante, ¿no?, esta percepción de la justicia en general. Pero ahora hay como apuntando muy enfáticamente sobre la labor de la Corte. ¿Por qué este divorcio? Porque esta Corte, que empieza aproximadamente en el año 2016, con la asunción de los doctores Rosati y Rosenkrantz, ahí se produce un cambio en la Corte. Esta Corte particularmente no ha hecho una campaña de imagen en los medios, no ha cuidado su aparición mediática, lo cual es bueno, no me parece malo, no lo digo como crítica. Veníamos de un periodo, 2003-2016, en el cual la Corte había cuidado mucho su imagen mediática, en el cual la Corte había tratado de congraciarse con la gente, la Corte hacía hasta publicidad de sus fallos. Uno entra al Palacio de Justicia y ve grandes carteles con síntesis de fallos, los jueces daban notas periodísticas muy frecuentemente. Bueno, eso cambió a partir de 2016. Tenemos una Corte que está más recluida en su trabajo, que es lo que me parece que tiene que hacer la Corte, y es una Corte que está, digamos, marcando el rumbo en muchos temas, ¿no es cierto? Actualmente el tema más álgido que tenemos es el del Consejo de la Magistratura. Todos sabemos que en el mes de diciembre la Corte declaró la inconstitucionalidad de una ley que había reducido el Consejo de 20 a 13 miembros. Con esa reducción, el estamento político, es decir, diputados, senadores y representantes del Ejecutivo, tenían una incidencia muy fuerte dentro del Consejo y eso rompía el equilibrio que la Constitución manda. Entonces la Corte, creo que con una valentía admirable, declaró la inconstitucionalidad de esa ley que había sido sancionada en el año 2006 y ordenó que se volviera al régimen anterior a esa ley, que era el del año 1998. Bueno, eso evidentemente molestó a muchos
y es lógico que moleste, y yo diría que cuando la Corte aplica la Constitución, está bien que moleste al poder político. El Poder Judicial está para controlar al poder político, Claudia. Claro, no, sí, por supuesto. Claro, Cuando el Poder Judicial controla al poder político, al poder político le molesta. Y me parece que están bien las dos cosas. Claro. Está bien que la Corte lo controle y está bien que el poder político se moleste. Porque eso es lo que quiere la Constitución, equilibrio de poderes. Ahora, hubo ahí una objeción, una disidencia en realidad por parte del doctor Lorenzetti respecto a que se volvía una ley derogada. Incluso muchos apoyaron esta postura. Usted como especialista, doctor, ¿cómo lo ve? Mire, es uno de esos Porque temas... es un poco extraño, ¿no? Es un poco... sí, es uno de esos temas donde los abogados decimos que hay mitad de biblioteca a favor y mitad de biblioteca en contra. Pero si hay una ley que reforma otra y esta nueva ley es declarada inconstitucional, la Corte tenía dos caminos. O volvía al régimen anterior, que es lo que hizo, o dejaba un vacío normativo. No se aplica ninguna de las dos. Sí. Si dejaba un vacío normativo, se estaba violando la Constitución, porque nos quedábamos sin Consejo de la Magistratura. Entonces, me parece que si bien no fue la salida más ortodoxa, fue una salida pragmática y válida para solucionar el tema. Sí. Una ley vieja es derogada por una ley nueva o modificada parcialmente por una ley nueva y la Corte encuentra que estas reformas son inconstitucionales. No queda otra que volver a la ley anterior. Lo contrario hubiera sido un vacío normativo y ahí se violaba el artículo 114 de la Constitución porque nos quedábamos sin Consejo de la Magistratura. Sí, dentro de toda esta cuestión de la declaración de la inconstitucionalidad, y bueno, ya tenemos al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como presidente del Consejo, esto no fue bien visto por parte de la sociedad, incluso por algunos integrantes del Consejo tampoco. ¿Usted qué opinión tiene? Bueno, ese es un tema ya un poco más espinoso, ¿no es cierto? Yo creo que había motivos como para que el presidente de la Corte se excusara de intervenir en un fallo a raíz del cual iba a surgir la necesidad de que él mismo presida el Consejo de la Magistratura. Está también dentro de lo opinable mi opinión personal, si es que en algo importa, pero realmente no tiene por qué importar, yo me hubiera excusado. Sí. Pero tampoco lo veo como algo dramático, ¿no es cierto? No lo veo como algo grave, porque la que establecía que el presidente de la Corte preside el Consejo de la Magistratura era la ley anterior. No es que lo dijo él, lo decía la ley anterior, lo dijo el Congreso. Sí. ¿Usted lo ve al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación involucrado en las problemáticas sociales que obviamente tienen repercusión en el Poder Judicial? Porque ha tenido bastante actividad el doctor Rosati desde que asumió como presidente. Sí. ¿Lo ve un presidente proactivo, un presidente de su laboratorio, emitiendo fallos? ¿Cómo lo ve? Es muy apresurado emitir una opinión sobre una Corte que empezó a funcionar hace apenas 6 años. Sí. Necesitamos más perspectiva histórica para hacerlo, ¿no? Uno puede analizar con justicia, creo yo, una Corte que trabajó hace 60 años, que trabajó hace 20, que trabajó hace 30, pero la Corte que está actualmente en ejercicio a veces es más difícil y no tenemos la perspectiva histórica necesaria. La Corte esta empezó muy bien con aquel fallo llamado CEPIS, que fue el fallo de las tarifas, donde la Corte declaró la inconstitucionalidad en el año 2016 de un tarifazo que había propiciado el gobierno sin cumplir con las audiencias previas de seguimiento de ese tipo de aumento en servicios públicos. Ese fue un fallo que ingresaría en lo que usted dice de una Corte preocupada por la gente, preocupada por lo social. Después la Corte quedó envuelta en otros problemas institucionales que tuvo que resolver, como por ejemplo el tema de los jueces subrogantes, toda esta barbaridad que tenemos en la justicia nacional y federal de que 1/3 de los jueces no están nombrados de acuerdo al mecanismo de la Constitución. Son subrogantes, son interinos. Entonces se tuvo que abocar a eso. Después se tuvo que abocar a este tema del Consejo de la Magistratura. Es decir, yo creo que la realidad supera un poco las buenas intenciones que cualquiera pueda tener en esos lugares, ¿no? ¿Cómo ve usted, y ya cerrando, el momento actual, ¿no? Como digo, para una parte de la sociedad, digamos que no le gusta esta Corte,
¿Cómo ve esta? Con todo el derecho a opinar, obviamente, todo el mundo tiene derecho a opinar, los que están a favor y los que están en contra. ¿Cómo ve esta situación? Yo creo que es muy bueno para la democracia. Claro, que todo se discuta. Sí. Es muy bueno para que la gente sepa que hay una constitución que la respalda, que la gente sepa que cualquiera de los órganos del Estado no está perfilado como quiera la mayoría de turno, sino que hay una constitución que manda cómo tiene que estar perfilado. Por ejemplo, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el modelo que siguió nuestro país cuando instaló la Corte Suprema, por eso lo menciono, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos saca un fallo, ese fallo se comenta en todas las universidades, se hacen seminarios, se hacen jornadas, se comenta en programas de televisión, como estamos haciendo acá. Y yo creo que todo eso enriquece el debate. La Corte también está haciendo una tarea en ese sentido con las audiencias públicas. Hace poco vimos caso de Natalia de Negri, el tema del derecho al olvido en el caso de Negri. Antes habíamos visto también el tema Rodríguez, en el tema también del derecho al olvido. Eso genera un debate que enriquece mucho. Yo creo que refuerza la democracia y ayuda a que la gente tenga más cultura constitucional. Sí, una justicia más cercana, ¿no? Más cercana a la gente, por supuesto. Muy bien, doctor. Nosotros nos tenemos que despedir, lamentablemente. ¿Cuánto más para poder hablar con usted? Así que lo convocamos para una próxima oportunidad. Lo vamos a tener prontamente en Radio UBA también, ¿no? Sí. Así que vamos a disfrutar allí de su presencia y aprender tanto de usted. Muchas gracias por la nota. Muy bien. Hasta luego, doctor. Nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa. Como siempre aquí en Metro, no olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.